porque vamos a introducir la jornada 1 de la Liga de Guatemala que arranca mañana mismo con un partidazo entre Misco y el conjunto de Municipal. Acá tenemos los partidos, Milton, y nos vas contando. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes para mis compañeros. Sí, ya está listo el campeonato Apertura 2026 que arranca con el Antigua Marquense, Municipal Misco. Luego el sábado San Pedro Xelajú, San Pedro por primera vez en la historia del fútbol de Guatemala en Liga Nacional, Aurora Guastatoya, Malacateco Cobán Imperial y Suchitepeques Comunicaciones, el único partido para domingo. Ojo para lo de este viernes, tanto en el Estadio Pensativo como en el Estadio del Trébol. ¿Por qué? Porque, según lo que tenemos entendido, el FBS aparece por primera vez en el fútbol guatemalteco para estos dos partidos. Ya con todo lo que se ha establecido, ya con la capacitación para los árbitros, sí. Ojalá, y lo digo de todo corazón, ojalá que los equipos, entrenadores, cuerpos técnicos sepan interpretar muy bien el reglamento y la utilización de esta nueva herramienta para no cometer errores. Milton, que nos lo compartiste, tal vez para arrancar por ahí, porque es la novedad, evidentemente, más allá de la primera fecha. Creo que ahora nos lo compartías, un documento de 11 páginas más o menos, no lo he terminado, pero ahí lo estaba leyendo ahora en el corte comercial. ¿Cuáles son los puntos esenciales? Porque volvemos a recordarlo, tal vez el aficionado vio el VAR que se utiliza en el Mundial, no es eso, ha visto tal vez otros VAR en Champions, en las transmisiones que hacemos de Liga 1, de la Serie A, tampoco, es decir, hay que saber la herramienta con la que se cuenta y las posibilidades de revisión que te da también. Sí, el FVS, porque es así como se llama, el FIFA Video Support, como es exactamente lo mismo que se utiliza en el fútbol de Honduras. Georgina pues nos contaba muchísimo cómo fue y por eso decía que ojalá que los cuerpos técnicos puedan interpretar y saber bien cómo es que funciona y no sacar las tarjetas, porque son dos tarjetas con las que se tiene derecho cada tiempo, ¿verdad, Gio? Según lo que uno entiende, por cada 45 minutos tenés dos oportunidades de llamar a un challenge por si no estás de acuerdo con alguna decisión. Mostrar la tarjeta y entonces el árbitro ya va y observa el monitor. Es de esa manera, no es como en el VAR que vimos en el Mundial, que ese sí es un VAR total al 100%, o como el de Champions, como ya decías, que hay una cabina en donde está un grupo de árbitros encargados específicamente para eso, que revisan todo el partido y si algo vale la pena le dicen al central que lo vaya a ver. Acá no, acá es el cuerpo técnico el que tiene derecho a dos tarjetas o dos challenges, para decirlo de alguna forma, para decirle al árbitro, mire, revisemos esto por favor, y es de esa manera. Interesante sobre todo por la adaptación de las nuevas reglas, de que muchos países han venido adoptando todas estas modificaciones del IFAB en torno a la pérdida de tiempo en saques de banda, en saques de puerta, cuando el jugador inclusive está lesionado y pide asistencia. Se han ido modificando en algunos ecosistemas futbolísticos de todo el mundo después de que se aprobaran para el Mundial. Es claro, Gio, que la adaptación... Pero hay algunas flexibles, Dani. Eso te iba a decir. Y será interesante ver cuáles se aplican y cuáles no. Ajá. Exacto. Diste en el clavo. Yo creo que ahí es una prueba y error para el fútbol de Guatemala y posiblemente para el de El Salvador. Pero Meli, esto que decís es interesante porque incluso escuchaba y leía en Costa Rica, que lo veremos más adelante, se va a adoptar todo, porque Costa Rica sí desarrolla el VAR. Y esto que dice Meli es fundamental porque decía Enrique Oces, perdón ahí meter este tema ahí, pero va mucho de la mano porque decía Meli, no siempre aplica. En el Mundial vimos que habían tiros de esquina que se podían corregir, es decir, que no eran tiros de esquina, sino que eran saque de puerta. Y el VAR muchas veces no intervino. Hoy explicaba Enrique Oces que de acuerdo a la bajada de FIFA, de Pierluigi Colina, era justamente en la modalidad de que si el balón ya se reanudó, no se puede corregir. Siempre el VAR, mientras ya se reanudara el balón, no se puede corregir a menos de que sea una acción evidentemente de que terminar en anotación o bien en tarjeta roja. Eso es bueno, Meli, porque te da la salvedad de que los técnicos estén avisados, que no todo lo van a poder corregir. Total, o por ejemplo la de si te pueden sacar tarjeta roja en una confrontación si te tapas la boca. Hay ligas que no decidieron, o que decidieron, mejor dicho, no adoptar esta modificación de la regla que se tuvo durante el Mundial, y así hay otras que pueden ser flexibles, otras que no. Entonces será muy importante, creo que para todos, estar claros en nuestras ligas, cuáles se terminan adoptando y cuáles no, y sobre todo en el caso de ustedes que ya tienen el VAR, o de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que ya empezarán a contar también con el FVS en esta temporada.
El creo que famoso cooling break, por ejemplo, en Europa Ajá. ya se adelanta que no lo van a poner en práctica. Claro. Algunas ligas, incluso la Champions se dice que no lo va a adoptar. En Guatemala, por ejemplo, hay regiones en donde se juega con muchísimo calor. Ahí es necesario un minuto de hidratación que ya sea utilizado. Entonces, el tema es que todo tendrá que, creería yo, homologarse para que a veces sí, a veces no exista, para que o se hace o no se hace, pero que no exista ningún tipo de confusión. Al final es fútbol profesional y Sin ojalá duda. que lo hagan ver como fútbol profesional. Y hacia eso hay que aspirar. Yo creo que, al igual que Honduras, va a ser unas primeras Con lo del jornadas de cooling break. entendimiento y de conocimiento, Meli. Y sería interesante, o sea, saber cuál es como la diferencia, porque antes el cooling break ya existía, es decir, cuando habían partidos Sí. que se jugaban En Costa en Rica altas se hace temperaturas, se ponían de Arriba de acuerdo, 30. se adaptaba, y en Panamá igual, exactamente, en Panamá igual, bueno, en Panamá no arriba de 30 porque casi siempre estamos Es arriba muy de normal. 30, pero sí cuando era, exacto, pero cuando era como a determinadas Pero era un horas, minuto nada ciertos más. partidos, Un sí minuto, se... exacto. Exactamente, Pablo, tal cual. Entonces ya existía el cooling break de esa manera, pero era algo que se hacía en momentos muy específicos, no que era constantemente. Entonces yo creo que es algo que será difícil que lo adopten para hacerlo cada partido en X liga. Yo lo veo complicado. Incluso les digo, en Costa Rica sí está reglamentado por un tema de sensación térmica, ni siquiera la temperatura. Se hace un cálculo claro. para la Sí. sensación térmica y esa es la que determina. Por encima de los 35 grados, automáticamente, como bien lo explicaba Pablo, se decreta el minuto por tiempo. Incluso si en el segundo tiempo las condiciones no se dan, no se hace. Ha pasado que en el primer tiempo sí, en el segundo no, o en el primero no y en el segundo sí, de acuerdo a Exactamente. cada cancha. De hecho, se Lo- lleva un lo que pasa termómetro. es que- Los comisarios lo- miden en el momento. Sí, y lo que pasa es de que si queda establecido, sabemos que el fútbol es de vivos y que los Por cuerpos supuesto. técnicos a veces juegan de vivos y es así. Entonces, a veces, por ejemplo, imagínate, yo pongo el ejemplo en Guatemala. Si en Quetzaltenango, que son 2.700 metros sobre el mar, se juega sábado en la noche, se dé cuenta, segundo tiempo. ¿Qué minuto de hidratación vas a necesitar no. con el frío Ponerse que la hace cobija, en más bien. Quetzaltenango? ¿Se dé cuenta en diciembre unos cuartos de final? No, ahí mejor te tomas no. un tecito caliente, no de hidratación. O sea, de calefacción. Sí, sí, mejor. sí. Totalmente, estamos de acuerdo. Hablando, por cierto, de vivos también, porque vivos tendremos en la línea de cal. Los técnicos, hay algo particular en Guatemala. Vean los entrenadores justamente que van a estar en disputa del título local en la Liga Nacional, allá que arrancará el día de mañana con ese partidazo entre Misco y el conjunto de Municipal. Dos equipos que, por cierto, veremos en Copa Centroamericana y que por eso han adelantado su fecha. Acá está el panorama. ¿Por qué hacemos foco en esto? Bueno, porque Guatemala arranca con 6 equipos en la primera división, pero solo 3 técnicos locales, 3 guatemaltecos. Acá están todos: Mauricio Tapia, argentino; Saúl Phillips, que es el tico; Ramiro Cepeda, el argentino; Marco Antonio Figueroa, el fantasma, que es chileno; Martín García, el uruguayo; uno de los guatemaltecos, Carlos Robles; Omar Arellano, mexicano; Fabricio Benítez, guatemalteco; Mario Acevedo, que bueno, sabemos que tiene mucho rato también ahí, pero es nicaragüense; Edwin Vázquez, el otro guatemalteco; Héctor El Piti Altamirano, que estuvo en el Herediano, por cierto, que es mexicano; y Roberto Hernández Ayala. 3 de 12, Milton. ¿Qué pasa? Contame, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque se confía más en el entrenador extranjero. Es así. Hay técnicos guatemaltecos, por ejemplo, en la Liga de Ascenso, hay técnicos que logran y consiguen llevar a su equipo a la máxima categoría y luego simple y sencillamente deciden que ya no continúan. Algunos otros también, hay que decirlo, por estadística no les ha ido bien. Yo creo que el caso más representativo de los técnicos nacionales a los que les ha ido bien, por ejemplo, Dwight Pesarosi en su momento con el Deportivo Guastatoya hizo una buena campaña, salvó al equipo del descenso; jugando con Antigua también lo hizo bien, Dwight Pesarosi siendo su técnico. Luego, el tema de Fabricio Benítez con el Deportivo Misco es el ejemplo de un técnico que le han respetado mucho tiempo. Creo que este va a ser el 4º torneo que Fabricio Benítez dirige. Ya es un técnico que sabe lo que se siente estar ahí peleando entre los equipos grandes y al final de cuentas se le respeta porque es un técnico que ha venido sabiendo hacer las cosas. Fue campeón de Copa con Cobán Imperial, entonces es un técnico que ya sabe que es ser campeón, pero de los 12 que están acá, solamente 3 han sido campeones de Liga Nacional. Mario Acevedo, Roberto Hernández, que es el otro que ha sido campeón junto con Mauricio Tapia. Son los 3 que han sido campeones nada más de Liga Nacional. 3 de 12.